en el libro de Salmos, capítulo 23. Salmo 23. Algunos ya saben el Salmo, algunos saben de memoria, para algunos su salmo predilecto. Es un lindo salmo, realmente, un salmo de declaración de fe, de saber que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El Salmo 23 hace una comparación a Dios con los pastores que había antes en Israel. Y bueno, ese es nuestro Padre, el pastor. Jesucristo fue llamado el pastor de las ovejas. Y Jesús es nuestro buen pastor. Y el buen pastor dice que da su vida por sus ovejas. Y ese fue Jesús, que el buen pastor dio su vida por nosotros. Salmo 23. Si tenemos ahí, vamos a leer solamente y vamos a enfocarnos en el versículo número 4. Versículo número 4. El 4 del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ahí nomás el versículo 4. Aquí está hablando el salmista David, que él decía, aunque él le tocara pasar por un valle de sombra, de muerte, él no iba a tener temor alguno. Nosotros también muchas veces pasamos por ese valle de sombra, de muerte. Hoy la humanidad está pasando por un valle. No sabemos si recién empezamos o estamos llegando al final del valle, porque no tenemos ni idea. Pero que estamos pasando un valle de sombra, de muerte, estamos pasando. No solamente con el COVID-19, también hay otros casos, otro tipo de valles para otras personas, con un familiar enfermo, la pérdida de un ser amado. También está pasando por ese proceso en ese valle. ¿Y cómo iba a actuar el salmista? ¿Qué actitud tomó el salmista David para cruzar ese valle? ¿Cuál fue esa actitud que tomó él? ¿O que iba a tomar si tenía que pasar por ese valle de sombra, de muerte? Y lo bueno que él decía sombra de muerte. No era la muerte que le llegaba, sino una sombra. Porque la sombra de una serpiente no te va a picar. Porque la sombra de un machete, un cuchillo no te va a matar. Porque tampoco la sombra de un perro te va a morder. Era una sombra. Y aunque pasara por ese valle de sombra, ¿qué actitud tomó él y qué actitud iba a tomar? ¿Y qué nos sirve a nosotros tomar también? Porque esto es una enseñanza para nuestras vidas. Como la palabra de Dios fue inspirada por Dios, los santos hombres, inspirada por su Espíritu Santo, entonces es enseñanza para nuestras vidas. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar lo que nos enseña la Biblia a nosotros? Vamos a, primero, ¿qué actitud debemos tomar? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahí empieza la primera hora. No temeré mal alguno. La primera actitud para cruzar un valle de sombra de muerte, no temer. Hablando de temer, si nos vamos a las características del rey David, él desde pequeño, desde adolescente, él ya cuidaba ovejas. Su padre le mandó al campo a pastorear ovejas. Y él, aún con la edad pequeña que tenía, venían los lobos, venían los leones, los osos, a querer comer las ovejas.
y él les corría a las ovejas. Aún decía que le sacaba de la boca de los leones, le sacaba a las ovejas. Así que ya era valiente desde chiquito. Y ahí en su pequeñez, en su adolescencia, él ya tenía comunión con Dios. Ya era escogido por Dios por su comunión con Dios, en la cual él, ahí en la soledad, en el campo y juntamente con sus ovejas, ahí él tenía su comunión con Dios, hablaba con Dios, y él tenía una valentía que debemos nosotros imitar. No solamente eso, sino que más adelante, un poquito más adelante, ya un poquitito más maduro, no tanto, él tuvo que enfrentar a un gigante, donde, hablando de temor, estaba el rey Saúl con su cantidad de soldados y un gigante, un poquito más allá, que le decía, vengan a pelear conmigo, manden a uno de ustedes a pelear conmigo, le decía el gigante Goliat, que tenía alrededor de 3,5 metros, armado hasta los dientes. Y nadie se atrevió a enfrentar a ese gigante. Estaban todos temerosos ahí. Nadie dio un paso de valentía para luchar con ese gigante. Pero apareció enviado David, enviado por su padre, con comida para dar a sus hermanos, porque sus hermanos eran guerreros, para darle de comer a sus hermanos. Y se encuentra con ese panorama, que había un gigante ahí que salía cada tanto a provocar al pueblo de Dios. Y David dijo, y nadie se va a pelear a este tipo. Y ahí yo, dijo. Se fue con su onda, y le dio un ondazo bien, le dio en la cabeza, cayó muerto, agarró la espada del gigante y le cortó la cabeza. Detalles rápidos que te doy. Ahí vemos la valentía de un hombre. Y él sabía si él tenía que cruzar un valle de sombra de muerte, no tenía que tener temor. Porque vemos que el temor en los soldados, ninguno se atrevió a enfrentar a ese gigante. Quedaron estáticos. Y eso es lo que produce el temor. Para cruzar cualquier tipo de valle de sombra, de muerte, necesitamos valentía. Porque el temor, mi amigo hermano, el temor pone lazo. Porque nos dice Proverbios 29 que el temor del hombre pone lazo. Pero los que confían en Jehová serán exaltados. O sea que el temor paraliza a la persona, te queda estática la persona, no se mueve. Y el temor, mi amigo hermano, es lo que mata los sueños, los proyectos. ¿Cuánta gente tiene lindos sueños, lindos proyectos? Y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, planifican todo. Y aún quizás oran por ese proyecto, pero nunca dan un paso de fe, de valentía. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo a fracasar. ¿Y si fracaso? Por eso te digo que el temor mata los fracasos. Y para transitar este valle no debemos tener temor. Hay dos clases de temores. Uno, el temor es el temor pasivo, el que te deja atado. El otro, el temor activo. El temor activo, aunque vos sientas un poquito de cosquilleo, un poco de temor ahí, pero lo mismo te vas. Lo mismo avanzar. Te va medio dudando, medio con temor, pero te va lo mismo avanzando. Y lo mismo que aquel que andaba por una picada en la oscuridad, en la noche. Y tenía que ir porque era el único camino que tenía que cruzar la picada. Y no le tenía otra. O se quedaba ahí a dormir ahí hasta el amanecer. O si no se animaba y cruzaba. Pero se animó y cruzó. Un poco con miedo, pero avanzó. Y atravesó la picada de noche hasta llegar a su casa.
Ese es el temor activo, que va acompañado de la valentía. Porque mi amigo hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominad el temor. Confiad en Dios para atravesar el valle de sombra de muerte. Confiad en Dios. Sé valiente. El pueblo de Dios que estaba en Egipto, Dios le dice a Moisés: prepárame 12 hombres, un líder de cada tribu, y envíale a Jericó como espías. Se fueron estos 12 hombres, incluido Josué y Caleb, lo que nombran en la Biblia, lo que más tuvieron fe en ese momento. Y ellos fueron, y tanto el miedo que tenían, que veían como gigantes que eran sus enemigos, y que no le iban a poder vencer a sus enemigos. Y yo te quisiera compartir en el libro de Números, más o menos rápidamente, lo que ha pasado. Mas los varones, número 13:31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y el 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y el 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos todos nosotros. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Mi amigo, hermano, ellos tenían tanto miedo y tanta incredulidad, porque lo opuesto a la valentía es la incredulidad, lo opuesto a la fe es la incredulidad. Tenían tanto miedo que veían todos gigantes, todos grandes, y encima se veían ellos como langosta. Pero Josué y Caleb opinaron totalmente diferente. Vamos que le podemos vencer. Pero como el pueblo y los 10 espías le bajonearon al pueblo contándole semejante historia, entonces, por la desobediencia, por el temor y por su incredulidad, Dios le hizo 40 años vagar por el desierto, por su desobediencia, incredulidad y temor. Lo que nos hace el temor es retroceder en nuestras vidas. El temor, mi amigo hermano, te produce estrés, te produce preocupación, te produce enfermedades. Es por tu falta de fe en el Señor. Necesitamos sacarnos el miedo, el temor. En este tiempo que estamos viviendo todos nosotros, necesitamos cuidarnos, no tener miedo, cuidarnos. Ahora en San Ignacio, como de público conocimiento de un chico que vino de Buenos Aires y le dio positivo, toda su familia está encerrada en su casa juntamente con él. Los hermanos empezaron: no vamos a ir a la iglesia, ya empezaron a retroceder los hermanos. No vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir a la iglesia. La lista de la hermana que se encarga de la lista, pastor, me dice: muy pocos hermanos se anotaron para mañana. Algunas células suspendieron. La que era dueña de la casa dijo: no vamos a dar la cédula, vamos a suspender la cédula. Por temor al COVID-19. No le tengamos temor al COVID-19, sino simplemente respeto. Cuidémonos, vivamos con el halcón en el bolsillo, con el barrijo en el bolsillo, cuidémonos no andar tomando mate con cualquiera, seamos prudentes, no tenerle miedo. Amén. No es bueno tener miedo. Hay gente que tiene miedo de morir,
gente que tiene miedo a la soledad, gente que tiene miedo a quedarse sin dinero, quedarse sin trabajo. Yo pregunto, ¿y la fe dónde está? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde se fue? ¿Dónde voló nuestra fe? Porque lo opuesto al temor es la falta de fe. El temor te produce falta de fe. Entonces, amigo hermano, tenemos que activar nuestra fe en Dios. No tener temor, aunque venga el temor. No, a veces no podemos impedir que el temor venga. No podemos impedir. Pero sí, lo que podemos es activar la fe. Como dijo David, no temeré mal alguno. Aunque yo pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Hizo una declaración. Declaremos, aunque vengan los problemas, hermano, aunque tenga temor en tu vida, yo no voy a tener temor, yo voy a atravesar y voy a seguir adelante. No me importa. Yo voy a seguir adelante. No me van a hacer retroceder. No soy de los que retroceden, soy los que avanzamos. Esa declaración la tenemos que hacer cuando vengan los problemas, cuando vengas que vos crees que estás pasando por un valle de sombra, de muerte. Hacer esa declaración: no voy a temer mal alguno, no voy a tener mal alguno, yo voy a seguir adelante. No importa que salga a buscar trabajo y me cierren las puertas de un lado, me cierren las puertas del otro, no me importa, yo voy a seguir adelante. Amén. Sos vendedor y no estás vendiendo nada, salí a vender, dicen que no, vos seguí adelante, seguí perseverando. No importa, no te quedes en tu casa a llorar, seguí adelante. Demostrá valentía, demostrá entusiasmo. El temor nos atrasa, nos hace perder nuestro objetivo, que es Jesucristo. Nos hace pensar cosas negativas totalmente. Que no vamos a poder, no sé qué voy a hacer, y ahora qué pasa, y si se enferma, y que si no consigo trabajo, ay, ¿qué voy a hacer? Viene la preocupación, porque es temor, es falta de fe. Va acompañado el temor con la falta de fe. Por eso, mi amigo hermano, seamos como salmista, tomemos la actitud del salmista. Porque el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es la actitud que Dios premió también en el salmista. Su fe, su confianza en Dios. La primera actitud que debemos tener es no tener temor alguno. ¿Por qué razón no debo tener temor alguno? ¿Cuál es mi segunda actitud? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién va a estar contigo? ¿Tu vecino? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Nada más y nada menos que el Creador del universo. Él estará contigo. En un vuelo X, el piloto por altavoz anuncia que iba a haber turbulencias y que los pasajeros se preparen porque van a pasar por un tiempo de turbulencias. Los pasajeros, empezó el momento de la turbulencia y cada vez era más el temblor dentro del avión, y los pasajeros empezaron a prender por todos lados. Y una de las personas vio que había una nena que tranquila, ella estaba leyendo un libro, la nena. Pasó la turbulencia y un pasajero le pregunta a la nena: ¿por qué vos en medio de la turbulencia estuviste tan tranquila?
Y ella le contestó, mi padre es el piloto y él me va a llevar a casa. En nuestras vidas, ¿quién es el piloto? Dios. Es el piloto. Y Él nos va a llevar a nuestra casa. Vamos a llegar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él va con nosotros. Y por eso nosotros tenemos que nuestra actitud es de creer que Él está conmigo. Eso es lo que es el problema. Sí, Dios está conmigo. A veces lo decimos por decir nomás, pero lo decimos de corazón. Decimos por costumbre. Nada más, pero no en el corazón. No está la convicción en nuestro corazón. Y tiene que haber convicción en nuestro corazón de que Cristo, nuestro Dios, está conmigo. Moisés tenía una empresa muy grande, Moisés, de trasladar, algunos dicen menos, otros dicen más. Yo me quedo con 3 millones de personas a través del desierto. Era tremenda empresa, conducir a 3 millones de personas y darle de comer y qué sé yo, qué sé cuánto. Y encima escuchar los problemas de ellos. Entonces le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo ni me voy a mover. Así, en mis palabras te digo eso. Él quería la presencia de Dios que le acompañe en esa empresa que Dios le había dado la responsabilidad de conducir a ese pueblo. Y vimos la mano de Dios cómo condujo al pueblo, dándole de comer todos los días, darle de tomar, encima no trabajaban, su ropa no se gastaban, le duró 40 años su ropa. Imagínate vos qué buena tela tenía, ¿no? Si vino del cielo esa tela. Los zapatos, todo vino del cielo. Tenían economía de guerra, no cambiarse la ropa, no gastar de más. Y vimos la mano de Dios, porque Dios estaba con Moisés y con su pueblo. Y Moisés le creyó a Dios y emprendió el avance por el desierto, porque le creyó a Dios. Dios va a ser el que nos va a acompañar en esta travesía del valle de sombra de muerte de nuestras vidas. Va a ser su presencia que nos va a acompañar en todo. Es la presencia de Dios. Y tenemos que creer, mi amigo, hermano, que Dios está con nosotros. Si no creemos eso, entonces estamos a la deriva. No tenemos rumbo. Porque si creemos que Dios no está con nosotros, entonces sonamos. Tenemos que creer que Dios nos va a acompañar en esta travesía que tenemos. Es su presencia la que va con nosotros. Él es el que cuida nuestra salida y nuestro regreso desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, ¿se acuerdan? Entonces, creer que Él está con nosotros. Ahí está la clave. Y aquí David decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí atravesaba David y avanzaba y derrotaba a sus enemigos. Y al enemigo que se le presentaba, le derrotaba, porque él sabía que Dios le acompañaba.
también es una lucha continua. Tenemos enemigos por delante. Enemigo de la inflación, el enemigo de la enfermedad, el enemigo de los problemas familiares y enemigo en la vida. ¿Y cómo? ¿Con qué actitud yo voy a enfrentar a esos enemigos? Con la actitud de que mi confianza, que Dios está conmigo y Él me va a acompañar a enfrentar a todos esos enemigos y a esos gigantes. Y si Dios está con nosotros, no hay derrota. Amén. Mientras que estemos en obediencia. Porque vemos en la Biblia también personas que desobedecieron a Dios y salieron sin el aval de Dios y le esperaban, allá afuera le esperó la derrota. Hermanos, tenemos que creer que Dios está con nosotros, porque si no creemos que Dios está con nosotros y que nos va a acompañar, entonces venir a la iglesia es en vano. Es venir a perder un tiempo. Tenemos que activar nuestra fe. Activemos la fe. Y para activar nuestra fe necesitamos la comunión con Dios. Para activar nuestra fe necesitamos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos calentitos, activos con la palabra de Dios. Y en la comunión con unos, con los otros. Porque yo al venir al templo, estar en comunión con Dios y con los hermanos, voy manteniendo mi fe calentita. Porque si no me enfrío, dejo de venir, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de venir a la iglesia, a la célula, me voy enfriando. ¿Y qué ha pasado con el tiempo, este tiempo que tuvimos todo en cuarentena? Muchos hermanos se empezaron a enfriar. Lamentablemente, otros volvieron para atrás, volvieron a los vicios, a la mala costumbre, volvieron a la vida vieja. Entonces, ¿por qué? Porque perdieron la comunión con Dios, perdieron su fe y se volvieron para atrás. Hay algunos que atravesaron lo mismo, sintieron el sacudón en su vida, en su finanza, pero siguieron avanzando. Lo importante es seguir avanzando y confiando de que Dios está con nosotros. Activemos nuestra fe, creamos, que Dios está, que Dios nos acompaña, aún que mucha gente estaba tan mal en la primera cuarentena que tuvimos, los primeros 40 días, estaban tan mal. ¿Y dónde está Dios? Y venía la preocupación. Dios tiene el control de todo, hermano. Porque si no, no es Dios. No es hombre. Pasa que nosotros pensamos, tenemos la mentalidad del hombre. El hombre no pensamos un poquito más, nos abrimos nuestra mente, porque es el que Dios que controla todas las cosas y que también esto Él permite también esto, porque atrás de todo esto va a haber una enseñanza terminando o avanzando y terminando, va a haber una enseñanza para todos nosotros y para toda la humanidad. Porque a través de esta prueba gigante mundial nos va a dejar algo para reflexionar. Y tenemos que reflexionar. Tenemos que ser reflexivos. No solamente esperar que todo pase para volver a nuestra vida normal. No, ya no va a ser normal. Tiene que haber reflexión. Por eso está durando. Porque todavía muchos nos cayeron, todavía muchos siguen pensando en cuándo va a terminar, y esto todavía no va a terminar. Esto va a
seguir todo este año seguro. Porque tiene que haber reflexión en las personas. Porque las personas tienen que mirar a Dios y mirar su interior. Algo Dios nos está hablando a todos nosotros. ¿Te está hablando Dios a vos? ¿Con esta cuarentena, con esta pandemia? Espero que sí. Espero que sea sensible y reflexivo en esta pandemia. Activemos nuestra fe, creyendo que Dios nos acompaña. Él está con nosotros. Nos va a acompañar en toda esta travesía. ¿Qué otra actitud debemos también tomar nosotros? La misma que tomó el rey David. Porque tú estarás conmigo, fue la segunda. La tercera, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento. La vara y el cayado. Tenían la seguridad de que cualquier cosita que a él le podía pasar, si había desánimo, porque aliento me está hablando que puede haber un desánimo, puede haber tristeza, abandono. Su vara, su cayado, le van a levantar. La vara del pastor era más o menos alrededor de 1 metro de alto. En la punta de la vara, algunos tenían, cuando terminaba la vara, unas cosas puntiagudas. ¿Para qué motivo? Para defender a las ovejas de las fieras. Y para defenderse también el pastor, como defensa propia de los ataques de los animales. Y también la otra función que cumplía la vara era de contar las ovejas. 1, 2, 3, 4, contaba las ovejas. ¿Cuántas ovejas empieza a contar? Y también, sobre todo, ellos contaban las ovejas. Cada 10 ovejas sacaban uno. ¿Para qué sacaban uno? Contaban 10 y sacaban uno, ¿para qué? Para el 10. Contaban 10, las 11 para el Señor. 10 contaban con la vara para el Señor. Ese es el motivo de la vara. El cayado era también tipo vara, pero bastón de 2 metros aproximadamente, con la parte curva que tenía. Eso también tenía una función. La primera función era que ellos se prendían y caminaban como apoyo. Caminaban como apoyo. La otra función que tenía la parte curva era cuando las ovejas se apartaban un poquito, ellos le enganchaban a las ovejas y le traían. O cuando la oveja por ahí caía en un barranco, tenían también la posibilidad, con la parte curva, traerle para el lado de los rebaños. Así va a ser Dios. Cuando venga el desaliento en tu vida, Dios va a mandar a alguien para que te aliente, para que te traiga con su cayado y te traiga al rebaño. Para que tú como hijo de Dios no te aparte más del rebaño, porque Él te escogió como su oveja. Vosotros sois las ovejas de mi prado. Y el buen pastor, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos ovejas del prado del Señor. Y Él nos ama porque dio su vida. Ese buen pastor dio su vida por todos nosotros. Y Él no quiere perder a ninguno. Lo que el Padre les dio, Él no quiere perder. Que ninguno se pierda. Y Él te va a traer. Dios va a mandar a alguien para que te traiga, para que te aliente. Te va a mandar a alguien para que te anime. Que
te dé fortaleza. Esa es la función del pastor. Esa es la confianza en la cual David tenía en Dios. Confiaba en Él, que iba a estar con Él. Y no solamente cuando iba a estar desanimado, Dios también le iba a traer. Y le va a levantar y le iba a consolar. Esa es la confianza. La confianza que debemos tener es en la promesa de Dios para nosotros. Si Él nos va a alentar y nos va a alentar, creamos en sus promesas. Había un hombre que nació en Inglaterra en el año 1749. Él era un minero, pero era muy borracho. Y llegaba a la casa borracho. Y un día, por el camino, conoció a Jesucristo. Y llegó a la casa y le dijo a la mujer: no tomo más. De ese día empezó a alimentarse de la palabra de Dios. Que él iba a la mina y le empezaba a hablar a los mineros. Y los mineros quedaban sorprendidos por su conocimiento, por la palabra que él lanzaba. Se quedaron sorprendidos. Y en un día dijo que la palabra de Dios, las promesas de Dios son tan ciertas como el dinero que tenemos. Él comparó la palabra de Dios con un dinero que siempre tenemos, solemos tener, que la vemos, que es cierto. Creamos en las promesas de nuestro Dios. Creamos que cuando estemos desalentados, Él va a venir y nos va a ayudar. Siempre Dios se ocupa de sus hijos. No te olvides que tú eres hijo de Dios y que Él se va a ocupar de ti. Aunque tu pastor, tu líder, no te llamen por teléfono y que vos te enchinches porque estás pasando mal y nadie me llamó por teléfono, que estoy pasando por esta prueba, nadie vino a visitarme, y que te quejas y te quejas. Pero hay uno que te ama y que quizás te va a enviar a otra persona para que te aliente, para que esté contigo y te anime. Él no te va a dejar desamparado, jamás. Va a estar contigo siempre. Cuando estamos atravesando el valle de sombra, de muerte de nuestras vidas, Él va a estar con nosotros. Su vara, su callado nos van a infundir aliento. Porque tenemos una meta, y atravesar este valle. Y entonces su presencia va a ir con nosotros. Solamente Él nos pide que no tengamos temor. No tengamos temor, que seamos valientes, que tengamos fe y que le creamos a Él, que va con nosotros. Amén, hermanos.